Vamos a dar paso a continuación al panel último de este seminario, llamado Sistema Nacional de Archivos, Atributos y Afines, que estará a cargo de los expositores Carlos Sanabria, jefe del área de archivo. Adelante. Jefe del área de archivo administrativo del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y de Claudia López Iglesias, directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación de México. Quien será nuestra moderadora será la jefa de la Unidad de Transferencias Documentales, presidenta del Comité Memoria del Mundo, MOW, señora Patricia Huenuqueo Canales. A los tres la bienvenida y damos inicio a este Sistema Nacional de Archivos, Atributos y Afines, nuestro último panel del seminario. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estamos un poco justos con el tiempo, así que le voy a pedir a nuestros panelistas que seamos, digamos, concisos, respetemos los 20 minutos. Y bueno, es un poco difícil hablar después de José María, pero yo quisiera recoger que la pregunta que él nos deja es cómo nosotros podemos construir una nueva visión del trabajo que nos convoca. Yo había pensado partir esta mesa planteando de que a mí me parece que el concepto, la visión del Sistema Nacional de Archivos que hoy día se plantea en el proyecto de indicación sustitutiva que está en trámite, es apenas una frase sin contenido, donde básicamente lo que se entiende, lo que se visualiza como un Sistema Nacional de Archivos, sin ninguna relación con el concepto que la UNESCO promulgó en los años 70 y tampoco sin ninguna relación con lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos que han implementado esas recomendaciones de la UNESCO, es sencillamente la vinculación que el proyecto reconoce entre el Archivo Nacional y los archivos regionales que se van a crear y aquellos archivos particulares que así lo decidan. Esa frase que en la mañana Ernesto la leyó textualmente, nos deja con muchas preguntas, esencialmente por lo mismo que apuntaba él, porque dentro de este Sistema Nacional de Archivos no se concibe o no se plantea ninguna relación entre este Archivo Nacional que asume como cabeza de este sistema y las instituciones que son sus proveedores documentales, es decir, la administración pública. Desde esa perspectiva, uno podría plantearse que este concepto de Sistema Nacional no pasa de ser como una frase, pero que en realidad no tiene ninguna sustancia, ni tampoco a partir de esa frase existen muchas oportunidades de avanzar de manera real en la preservación y en la protección de los archivos públicos, porque como ya hemos escuchado en estos días, nosotros hoy día enfrentamos más riesgos que certeza y por lo tanto las posibilidades de trabajo que hoy día enfrentamos, ya sea desde el Archivo Nacional o cada uno de los funcionarios desde sus propios espacios de trabajo, son más bien panoramas que presentan obstáculos más que oportunidades. Entonces, recogiendo la propuesta que nos hace José María, yo creo que a lo mejor esta falta de pronunciamiento, esta falta de especificidad en lo que hoy día propone el proyecto de indicación sustitutiva nos permita construir una visión que vaya más allá de lo que es el Sistema Nacional de Archivos en la visión de lo que fue la UNESCO en los años 70, más allá de lo que ha sido la experiencia de otros países latinoamericanos que tomaron y que acogieron esas recomendaciones y a lo mejor tenemos la oportunidad de conectar este cambio, esta renovación institucional y esta creación institucional de un sistema archivístico más conectado con lo que son los desafíos de las políticas públicas y los desafíos del Estado que hoy día se llama de tercera generación.
en donde el centro de ese objetivo de la gestión pública está puesto en los ciudadanos y cómo nosotros como instituciones públicas nos alineamos y respondemos de mejor manera y de manera más completa a las necesidades ciudadanas en esta materia. Lo dejo planteado como pregunta. No sé desde dónde podríamos empezar a confluir para que todas estas, como decía ayer Roxana Donoso, cómo dejemos de ver el filete y empecemos a ver la vaca. No tengo claro cómo vamos a ser capaces de construir esa visión integral del trabajo que tenemos que abordar, porque hay muchos intereses y hay muchos actores que se cruzan, a veces con intereses contrapuestos, pero yo creo que en la medida en que surjan las preguntas como las que nos dejó planteado José María, a lo mejor van a empezar a aflorar desde cada uno de nosotros las respuestas que nos permitan ir construyendo, bueno, una visión, tal vez no de Sistema Nacional de Archivos, pero sí de régimen archivístico que nos permita realizar de mejor manera el servicio y garantizar el acceso a los documentos, que es nuestra tarea principal para con los ciudadanos. Entonces, desde esa perspectiva, más allá de intentar dar una respuesta, sí quisiera invitarlos a que en este contrapunto respecto de cómo nosotros hemos avanzado en este tema, tengamos la oportunidad de conocer lo que han sido las innovaciones, las decisiones que en México y en Costa Rica han tomado para responder a este mismo problema. A mí una situación que me parece como particularmente, curiosa respecto de siempre que escucho a otros países de América Latina hablar sobre estos temas, es que en general todas sus innovaciones y todas sus legislaciones, las decisiones que han tomado son, tienen mucha mayor renovación en el tiempo. Como aquí se ha recordado, nosotros la última decisión que se tomó como política pública en este tema fue en el año 1929. Y desde esa perspectiva nosotros estamos trabajando con herramientas institucionales que fueron diseñadas para otro tipo de Estado, que recoge una visión más bien como tradicional del Archivo Nacional, orientado a la investigación histórica, más que conectado con los derechos ciudadanos y con la gestión administrativa, que es como la otra área que todavía no se logra instalar como parte de la función que nos corresponde. Entonces, desde esa perspectiva, la experiencia de países como Costa Rica y México, que es lo que nos van a compartir ahora, yo creo que también nos va a permitir abrir esta visión del Archivo Nacional y de las instituciones archivísticas más allá de la función exclusivamente patrimonial. No es que no la tengan y no sea importante, pero sí desde la archivística contemporánea se ha buscado instalar la necesidad de proteger los archivos desde el momento en que se crean, precisamente con el propósito de poder enriquecer ese patrimonio futuro. Si no trabajamos hoy día por proteger los archivos administrativos, los que hoy día están produciéndose en las instituciones, lo que nosotros tenemos garantizado es que el patrimonio futuro va a ser cada vez más pobre, sobre todo si nos pensamos en el escenario que nos comentaban ayer las personas que hicieron la investigación sobre la transferencia de documentos electrónicos al Archivo Nacional. Desde esa perspectiva, si no hacemos algo para proteger esos documentos desde que están naciendo, cuando corresponda su ingreso al Archivo Nacional, vamos a tener menos posibilidades que hoy día de producir esa entrega. Así que, nada, los dejo les presento a Carlos Sanabria. Carlos es bachiller en Archivística y licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica y actualmente es jefe del área del Archivo Administrativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Bueno, vamos a entender el Sistema Nacional de Archivos en Costa Rica
como un conjunto de instituciones archivísticas unidas entre sí para mejorar el funcionamiento mediante la normativa archivística y de gestión de documentos que establece el ente rector. Entre estos vamos a mencionar 4 características importantes, y es, como su nombre lo indica, que tenga un carácter nacional, ¿verdad? Porque nada hacemos que esté solamente centralizado en una parte cuando lo que queremos es centralizar el total de documentación que se produce y reciben en nuestras instituciones y en nuestro país. La unificación de los archivos no pueden funcionar cada uno por separado, ¿verdad? Para eso el Archivo Nacional va a crear políticas archivísticas y como funcionarios públicos, por lo menos en Costa Rica, nosotros podemos hacer únicamente lo que la ley nos permite hacer. Por lo tanto, es importante que exista una legislación bien clara de qué es lo que se pretende en el sistema. Los antecedentes del Sistema Nacional de Costa Rica datan de 1881, cuando tuvieron la maravillosa idea de crear el Archivo Nacional, que lo que más me llama la atención acá es que dice que va a custodiar todos los papeles. Ese era el concepto que se tenía y que hasta poquitos años se ha tenido de lo que es un archivo, un almacén de papeles, ¿verdad? Gracias a Dios esto pues ha venido cambiando y hasta actualmente ya no es tan problemático o ya no es un castigo para uno ir a trabajar a un archivo. Hasta el año 1990 se crea la Ley 7202, que crea la Ley del Sistema Nacional de Archivos y donde consta que el archivo va a pertenecer al Ministerio de Cultura. Con respecto a los componentes, yo me tomé la atribución de una publicación que hizo un colega archivista de Costa Rica, donde él menciona algunos componentes que debe contener un Sistema Nacional de Archivos. Primero, la ley es vital. En el caso de Costa Rica, el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos dice que el sistema estará integrado por todos los archivos públicos del país y los privados y particulares que deseen incorporarse a él. Aquí más o menos también se está respondiendo algo de las preguntas que hicieron, ¿verdad? Que cómo se podía enfocar esta parte. En el caso de nosotros estamos tratando de que los archivos públicos y particulares, principalmente, obvio, de personajes famosos o de renombre como el expresidente de la República, que donan sus archivos personales al Archivo Nacional, y en el caso de algunas instituciones privadas que también se incorporan a este sistema. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica es la Junta Administrativa del Archivo Nacional, que va a ser la cabeza del sistema, la Dirección General de Archivo Nacional, que va a ser el ente que va a ejecutar las políticas archivísticas, y los archivos públicos, y en el caso de los archivos públicos son aproximadamente tenemos aproximadamente 328 instituciones públicas y los archivos de gestión. Muy importante acá también es mencionar que la ley en el artículo 41 dice que todas las instituciones públicas deben contar con un archivo de gestión y un archivo central y los archivos de gestión necesarios para un correcto manejo y conservación de la documentación. Igual entonces acá ya ahí se están aclarando cuáles son los elementos que debe contar un sistema, entre ellos el de las 328, los archivos centrales de las 328 instituciones públicas, pero además, como les mencioné, todos los privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones. En el caso, bueno, ya mencioné esta parte, 328 instituciones públicas que se da la integración. Pero además de eso, hacia el siglo XIX, finales del siglo XIX, se le encomienda al Archivo Nacional de Costa Rica la custodia de todos los protocolos notariales. El protocolo notarial es un documento que lo emite la Dirección General de Notariado y los abogados cada 15 días tienen que estar entregando al Archivo Nacional un listado de los temas que están trabajando ahí. El archivo, y una vez que está lleno, debe ser devuelto al Archivo Nacional, a la Dirección de Notariado. Este es como un archivo especializado que también está dentro del sistema en Costa Rica. Como le digo, como ente rector tenemos, aquí confluyen dos partes, que es la Junta Administrativa y el Archivo Nacional como la cabeza,
y la Dirección General del Archivo Nacional. En la ley están planteados juntos. Esto ha causado en algún momento algunos problemas porque no se sabe muchas veces dónde termina la función de uno y dónde empieza la del otro. Incluso para efectos de nosotros los archivistas en Costa Rica, el que dicta las políticas es la Dirección General del Archivo Nacional, pero realmente eso no es así. Allá se toma en cuenta mucho al archivista y en la Junta Administrativa del Archivo Nacional está integrada por una serie de personas, pero acá me interesa resaltar lo que es, un archivista representante de los archivos del sector público costarricense. Entonces, cada 2 años se hace una asamblea y de ahí se escoge una terna que luego el ministro de Cultura de Costa Rica escoge para que sea el representante de los archivos ante la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Las políticas archivísticas, sin duda alguna, son básicas y tienen que ser giradas a todas las instituciones y deben ser de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? En lo que se refiere también a lo que son las asesorías, controles e inspección, eso pues es lo que nos va a decir cuáles archivos están funcionando como deben ser. Entonces, en el Archivo Nacional existe un departamento que se llama el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, que es el enlace entre la rectoría del sistema con los archivos que forman parte. Ellos en cualquier momento pueden llegar a cualquier institución a valorar cómo están los archivos y uno tiene que abrirles los archivos tal como ellos quieran hacerlo, ¿verdad? Y además de eso, nosotros todos los años, antes de que termine el mes de marzo, debemos entregar un informe anual del desarrollo archivístico en nuestras instituciones. Es obligatorio y así viene estipulado en la ley. Otro elemento que sin duda alguna es importante, yo sé que aquí también manejan como comisiones calificadoras o algo así de valoración. En el caso de Costa Rica, existe la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que es un órgano del Archivo Nacional que está compuesto por el presidente de la Junta del Archivo Nacional, el jefe de un departamento, varios que forman parte, pero además acá, cada vez que yo como archivista de mi institución quiero mandar a valorar la documentación, nosotros utilizamos un instrumento que se llama tablas de plazo. Estas tablas primero se valoran en el comité institucional y luego pasan a la Comisión Nacional para que ellos sean los que determinen cuáles de esos documentos que estoy mandando a valorar tienen valor científico-cultural. La parte del valor administrativo y legal le compete a los comités institucionales, pero acá también, como ven, dice que el jefe o encargado del archivo de la entidad productora de la documentación forma parte de esta comisión cuando se discuten los documentos relacionados con mi institución. Y acá yo tengo voz y voto cuando se está haciendo esta labor. Como les digo, las funciones es lo de la selección y eliminación documental, crear políticas archivísticas y determinar el valor científico-cultural. En el caso de los CISET son los comités institucionales de selección y eliminación y ahí sí están formados por el superior jerárquico de la institución, un asesor legal y el archivista o el jefe del archivo central. Porque aquí, como les menciono, nosotros también en la ley también dice que las instituciones deben contar con un archivista. Esta calificación que hace el Archivo Nacional respecto de los niveles de complejidad de los archivos centrales, cómo los categoriza de acuerdo a las funciones que son capaces de cumplir, que me parece una herramienta súper útil porque en realidad bajo el concepto o archivo central o archivo de gestión pueden haber realidades muy diferentes, entonces me parece interesante lo que plantea Carlos respecto a cómo el Archivo Nacional ha ido categorizando de acuerdo al nivel de funciones que desarrollan los archivos centrales. Así que muchas gracias y por supuesto que vamos a estar atentos y vamos a incorporar la realidad costarricense para poder hacer también nuestro análisis más de largo plazo respecto a cómo tendríamos que abordar lo que nos queda por hacer. Y para finalizar, quiero dejar con ustedes a Claudia López, quien es directora del Sistema Nacional de Archivos de México. Ya la tuvimos ayer, así que bienvenida, Claudia. Ok, ahora sí parece que ya estamos en el camino. Bueno, pues vamos a entrar en materia y voy a tomar, generalmente
ya he tomado por costumbre preparar unas láminas muy sencillas, porque antes le dedicaba mucho tiempo a las presentaciones y conforme iba oyendo lo de los demás participantes, pues acá destrozaba mi presentación, y pues para no variar y romper la costumbre, he modificado un poco la presentación que traigo. Sí les voy a hablar del Sistema Nacional de Archivos y sus atributos y sus fines, y nosotros, la historia que tenemos con el Sistema Nacional de Archivos. Nosotros tenemos un registro desde 1969, pero vamos a por el punto de partida. ¿Qué es lo que a nosotros nos hizo voltear a ver o empezar a trabajar en un Sistema Nacional de Archivos? La formulación de políticas públicas orientadas a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Reformar la reforma de los artículos 6 y 73 que se los he mencionado, pero particularmente, ¿qué dicen? El artículo 6 en la fracción quinta de la Constitución establece que todos los sujetos obligados, identificando a sujetos obligados del que ejercen recursos públicos, como lo que son dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la legislatura, el Poder Judicial, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y personas morales, como les dije, que ejercen recursos públicos, están obligados a mantener sus registros que generan en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, y estarlos transparentando, tenerlos actualizados y ponerlo a disposición de la ciudadanía en formatos electrónicos. ¿Sí? Y el artículo 73, fracción 29T, dice, establece que de acuerdo a toda la modificación del artículo 6, donde también se identifica que ha creado al Instituto Nacional de Acceso a la Información y que éste a su vez tendrá que trabajar de manera coordinada con el ente normativo en archivos, esta reforma se refleja en el artículo 73, donde mandata que se debe crear un sistema nacional de archivos que tiene la responsabilidad de homologar todos los procesos técnicos y la organización y conservación de los archivos de todos los poderes de la Unión. Y bueno, derivado de la expedición de la Ley General de Transparencia, que también se mandata, bueno, pues dice que los archivos son eje fundamental de los sistemas de transparencia y anticorrupción, que deben de mantener un modelo ágil, integral, un poco lo que vimos ayer, no sé si todos estuvieron aquí ayer, pero habla de que tenemos que tener sistemas de información ágiles, eficientes y eficaces. Fíjense, yo desde el 2000 que empecé a trabajar, bueno, yo tengo más trabajando del otro lado de la ventanilla, estaba yo en la administración, en la iniciativa privada, y oíamos el tema de eficiencia y eficacia y gerencia pública. ¿Qué quiere decir esto? Eficiencia y eficacia. Y voy a tratar de no ser muy retórica, pero cuando decimos eficiencia es como si yo les dijera, oh, alguien tiene una pluma, ¿no? Y me pasaran la pluma rapidísimo. Y la eficacia, ¿sí?, es que yo había podido escribir con esa pluma, es decir, que tenemos que ser rápidos y efectivos con los recursos que se nos están dando o con el requerimiento que se nos está pidiendo. Y la gerencia pública tiene que ver con que el gobierno, para romper sus estructuras burocráticas establecidas de la mal forma burocracia, porque burocracia no tiene una connotación tan peyorativa como la conocemos, ¿no?, cuando hablamos de burocracia, sino habla de unos sistemas y de núcleos del Estado que se van conformando como redes en un sistema político. Pero básicamente aquí lo que se establece es que se maneje una directiva, que se planee, que se establezcan directrices, planeación estratégica, táctica y operativa. Y eso es un poco lo que se pretende con estas políticas públicas, que haya planeación estratégica, táctica y operativa. La estratégica para largo plazo y la táctica para mediano y la operativa del día a día. Entonces, básicamente eso es lo que nos está pidiendo esta gerencia pública y estas nuevas políticas públicas en la gobernanza de la información o de la gobernanza que se utiliza en el Estado. Bueno, en este contexto, el Sistema Nacional de Archivos ya había sido configurado y visto desde el 69 y fue teniendo varios avances y retrocesos a lo largo de este tiempo, hasta la ley que se promulgó, una ley federal que se promulgó de archivos en 2012.
Les puedo decir que el primer proyecto que se presentó formal de ley fue en 2006 y tardó 6 años en salir. Y también contemplaba lo que era la red de archivos, que no era otra cosa más que eran sistema y subsistemas. ¿Y qué tenía que ver? Con que eran divididos el tipo de archivos, los archivos públicos de los archivos privados. Y se hacía esta red que tenía que ver con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tenía que ver con los archivos del Poder Judicial, del Legislativo, que tenía que ver con universidades públicas, como ya les dije, con sindicatos, con organismos autónomos y empresas productivas del Estado. Y los archivos privados, entendidos estos como los eclesiásticos, los archivos eclesiásticos, los de empresas y los de particulares. Y se supone que todos estos deberían de estar trabajando de manera coordinada con una directriz, con una política. Pero esta política, ¿cómo se debería de diseñar en esta configuración? Identificando los actores y lo que se nos estaba pidiendo en el mandato constitucional. Ya teníamos, o de alguna manera, de manera formal e informal, ya se contaba con un Sistema Nacional de Archivos. En la Ley Federal se hablaba de un Consejo Nacional de Archivos donde había representación de todas estas figuras. Pero si me preguntan si funciona o no, igual trabajar de manera coordinada es muy difícil y más en un estado federativo, donde todo mundo quiere defender sus autonomías, desde el estado hasta el municipio. Entonces teníamos que ser completamente respetuosos con esas autonomías y una premisa que tenemos en los archivos que estamos hablando ahorita, que era la identificación de todos los actores. Y la identificación de todos los actores tenía que ver también con nosotros un poco. Teníamos que primero voltear a ver a la AGN y hacer un estudio de las fortalezas y debilidades que tiene el Archivo General de la Nación como institución, su personalidad jurídica y cuáles eran, qué alcances realmente podía tener para lo que estaba mandatando la modificación constitucional. Una vez entendido lo que se nos estaba pidiendo y los recursos con los que contábamos como institución para hacerlo, empezamos a construir el proyecto, pero también, como se los dije ayer, tuvimos que primero empezar de diferentes ángulos, identificar a todos los actores, el estado del arte, ¿sí?, en diferentes ámbitos de gobierno. Hicimos todo un estudio y no todos los archivos se podían tratar de manera igual, y no solamente porque los municipios tuvieran menos dinero o porque la federación tuviera más, sino simplemente porque cada sujeto obligado tiene una personalidad jurídica y no se podía violentar. Por eso ayer les decía, ser homogéneos dentro de la heterogeneidad era complicado, entonces tampoco podíamos poner unas expectativas muy altas, pero tampoco muy bajas. Entonces tuvimos que hacer todo este estudio que tiene que ver con el INEGI, donde nos decía cómo estaban las entidades federativas, su desarrollo económico, social y cultural, el tema geográfico, si eran estados que tenían que ver con usos y costumbres, porque no se manejan igual. Entonces, todo este panorama y todas estas piezas teníamos que empezar a juntarlas. Y por un lado, tenemos identificado que son 32 estados, 2.400 municipios, es muy grande esto. Y sumado a esto, tenemos dos situaciones principales que el Archivo General tiene que tratar: los archivos administrativos y los archivos históricos, que no tienen el mismo tratamiento, aunque sean parte de un ciclo integral de gestión documental, ¿sí? Pero la administración es diferente. Uno como ente normativo en los estados y como reflejo de nosotros, y otro también dentro de las dependencias y entidades o los sujetos obligados. Entonces tuvimos que analizar todos estos escenarios, hacer como especie de casos de uso y analizar exactamente qué teníamos y qué puntos teníamos que cubrir. Entonces, lo que vimos es que hay algo que es un principio que se llama principio del núcleo duro. ¿Y cuál era nuestro núcleo duro dentro del Sistema Nacional de Archivos? Estaban el Sistema Nacional, estaban el Sistema Estatal de Archivos y estaban los archivos municipales, pero había una partícula más pequeña, que es los sistemas institucionales de archivos.
A nosotros como Archivo General de la Nación no nos estaba diciendo que tenemos que irles a organizar sus archivos. No nos está diciendo que tenemos que prever la conservación de toda esa producción, porque nos dimos cuenta también a través de estadísticas que había 300,000 unidades administrativas. Entonces, nuestra capacidad no iba a dar para eso. Entonces, ¿qué sí teníamos que hacer como AGN? Establecer políticas e indicadores, ¿sí? Establecer cuáles eran los procesos técnicos archivísticos, qué se requería para la administración documental, elaborar directrices, normas, brindar asesoría, y esa es la participación que nosotros teníamos que tener como actor de este sistema nacional, ¿sí? Básicamente, así fue un poco de manera esquemática como lo fuimos viendo. Y bueno, estaban todos los sistemas, aquí se están mostrando, pero quiero llegar a este último, que particularmente lo que hicimos es, ¿con quiénes tenemos que trabajar? Con los sujetos productores de la información, con los sistemas institucionales de archivo. Y las dependencias y entidades o los sujetos obligados tenían que entender que tenían que tener un sistema institucional de archivos, cuáles eran sus componentes y qué debía de hacer cada componente. Entonces, lo que hicimos es crear esta tablita en la ley, de manera de articulado. Dijimos, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos que cubrir? La administración de archivos y la gestión documental. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos necesitamos? Pues tenemos que identificar quiénes van a ser, lo que dirían los gringos, nuestros sponsors o los que van a encargarse de llevar a cabo esas tareas. Un coordinador de archivos, que sería la parte normativa, que tiene que ser una parte gerencial que pueda proyectar programas anuales de trabajo dentro de la institución, identificando las necesidades de la institución para los archivos y aplicar la norma y darle seguimiento. Y también asesorar a las áreas operativas. ¿A quién identificamos como las áreas operativas? A las unidades de correspondencia, que es donde se inicia la recepción de información, a los archivos de trámite, a los archivos de concentración, que aquí les dicen de archivo central, y en su caso, archivos históricos. ¿Por qué digo en su caso? De las 303 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, solo 14 cuentan con archivo histórico. ¿Por qué? Porque hay una serie de reglamentaciones que estableció el Archivo General de la Nación hace algunos años, que debe cubrir espacios, personal calificado, con cierto nivel de conocimiento, que tiene que ver con historia, que tiene que tener también cierto rasgo jerárquico dentro de la institución. Y bueno, y necesita un presupuesto para todo lo que es el mantenimiento de ese archivo, y así nosotros podemos darle un certificado como un archivo histórico registrado. ¿Qué herramientas necesito para operar este sistema institucional de archivos? Bueno, pues necesitamos los instrumentos de control y consulta archivísticos, inventarios documentales. Esas son las herramientas que nosotros tenemos, aparte de la normatividad, ¿sí? Y no nada más es la normatividad de archivos, es la normatividad del sujeto productor, tanto la interna como la externa. Son demasiados puntos que tuvimos que considerar por la personalidad jurídica de cada sujeto obligado. Lo que nosotros sí estamos como responsables de hacer es identificar las normas que lo rigen, tanto internas como externas, y con base a esas necesidades que se tienen, establecer directrices claras y cómo establecer esos procedimientos técnicos. Y respecto a qué necesito para administrar mis archivos dentro de mi organización, pues necesito recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, ¿no? Y el mismo recurso de la información, y esa sola voy a tener controlando. Eso es un poco lo que quiere decir la gobernanza. La gobernanza es el control, la directiva. Si yo no puedo controlar e identificar quiénes están dentro de ese proceso, nunca lo voy a poder medir, no voy a tener indicadores, y para eso necesito inventarios documentales y todos los instrumentos de control y consulta archivística. Y ese lenguaje también lo tuvimos que cambiar, porque nosotros no nada más tenemos que tratar con los operativos. Esa visión de ser operativos tiene que cambiar, no somos empujacajas, ¿no? Ni acomodacajas. Somos gestores del conocimiento institucional, y es un poco también el lenguaje que tuvimos que cambiar y hacia quién queríamos llegar. Trabajamos en dos niveles, el alta dirección y la parte operativa.
Y trabajamos para los dos, a uno en la parte de sensibilización, dándole la planeación estratégica, las directrices, el cumplimiento y los indicadores, ¿sí? Porque ahora ya hay indicadores de gobierno y de gestión donde ellos tienen que estar reportando. Y fue muy chistoso cuando se tuvieron que elegir en las oficialías mayores, que son las que llevan la directriz económica dentro de los organismos o las entidades públicas, y hicimos varios indicadores de gestión, nunca había habido en relación con archivo, y era una que tenía que ver expedientes gestionados en el archivo de trámite con el cuadro general de clasificación, que tiene que ver con la relación de asuntos que ingresan y se atienden y generan documentación. Y el otro es que tenía que ver con la liberación de espacios, porque salió un decreto que era uso eficiente de los espacios públicos. Entonces, el tener almacenes de documentos, pues no lo ven como un tema de uso eficiente de los espacios, cuando no se dan cuenta que esos almacenes de documentos son sus sistemas de información y se brindan a través de los servicios archivísticos, pero eligieron la liberación de espacios y les dijimos sí, pero es una liberación de espacios sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una directriz, que tiene un control y se da a través de estos instrumentos de control y consulta archivísticos que para ti no significan nada, y se lo cambiamos y le dijimos, este es el mapa organizacional. Aquí te dice quién lo hace, por qué lo hace, qué lo faculta para hacerlo, cuánto tiempo lo debes de guardar, ¿por qué? Porque hay una norma específica que regula eso, como una ley de procedimiento mercantil, un código civil, contable, médico, de salud. ¿Cuál es el contexto? Y adicionalmente el uso y utilidad institucional, porque puede terminar, decir que obra pública tiene que guardar lo mínimo de 12 años, pero si hubo una auditoría, pues tengo que guardar los otros 2. Y así empezarles a explicar por qué esas reglas de negocio y para qué les servía esto, de manera práctica, y cuáles iban a ser los beneficios que iban a tener. Pero tienes que hablar con todos tus interlocutores y no todos tienen los mismos niveles, porque no es lo mismo lo que yo oigo aquí de protección del patrimonio, pero no nada más estamos enfocados a esto. Nuestro contexto político y social y económico a los archivos nos está obligando a hablar en 2 sentidos. Sí, para resguardar el patrimonio documental, la memoria, para incrementarla, para conservarla, para difundirla, para divulgarla, pero también estamos obligados a incrementarla y a custodiarla desde que ésta se genera, estableciendo directrices claras. Entonces, por eso necesitamos identificar todos los elementos y establecer cuáles eran los procesos de gestión documental. Así, lo que nosotros hicimos es concentrar parte de lo que es la normativa del Sistema Nacional con esas políticas. ¿Qué iba a hacer el Archivo General y qué iban a hacer los archivos generales de los estados? Simplemente dictar la directriz, ser asesores, hacer el acompañamiento, porque no nos da para más, ¿sí? Podemos capacitar, sí y no. Porque yo estaba oyendo, por ejemplo, hace rato, la ley del trabajo en México, yo me imagino que aquí también, habla de ciertas situaciones donde los patrones están obligados a capacitar a su personal. Nosotros como Archivo General de la Nación, sin un gran presupuesto, los últimos 3 años, por año nos gastábamos 6 millones de pesos que mi área no tiene, que no me asignan, para poder capacitar a la administración pública. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos estudios y políticas de capacitación y profesionalización, porque también nos dimos cuenta que estábamos capacitando sin ton ni son. Y sí, debemos de marcar las directrices para que llegue a haber profesionales y habilitar habilidades y competencias en el ambiente laboral de los archivos, tener a la gente idónea. No necesariamente nosotros ahorita estamos pugnando porque todos sean archivistas. Lo que decimos es, conoces la institución plenamente y has trabajado en archivos por lo menos 2 o 3 años, certificamos las competencias de acuerdo al tipo de archivo al que estás atendiendo. Y ya hemos generado modelos y certificaciones de competencia, pero retomando el tema, la ley del trabajo en México dice que el patrón está obligado a capacitar y desarrollar habilidades y competencias para lo que son su personal. Nosotros tampoco podemos cargar con temas administrativos que no nos corresponden. La otra, nosotros también hacemos visitas de inspección, damos asesoría archivística, dictaminamos para la eliminación documental,
asesoramos para la elaboración de cuadros y catálogos, hacemos dictámenes para documentos que pueden llegar a ser parte del acervo histórico nacional y certificaciones al respecto, certificamos todo lo que es la transferencia secundaria, todos esos procesos ya los tenemos bien identificados, sabemos cuáles son nuestros servicios y hasta dónde debe ser nuestro alcance como archivo. Por eso esa ley es importante que tenga clarito cuál es la facultad del archivo y no estarse transfiriendo obligaciones que no le corresponden, identificando cuáles son los actores, sus responsabilidades y sus alcances. Por eso nosotros, el Sistema Nacional de Archivos, lo estamos haciendo desde el núcleo duro de lo que es la administración pública, que son los productores de la información, regulándolos a ellos, vigilándonos, ¿sí? Pero también así procurando dentro de este mismo sistema que haya fondos públicos para los archivos municipales, estatales, ¿sí?, para que puedan operar de manera inicial, porque muchos ahorita no tendrían la capacidad para hacerlo, ¿sí? Respetando que la norma se dicta de manera centralizada, pero que la operatividad es descentralizada, que es consensuado a través de un Consejo Nacional de Archivos con todos los que son archivos estatales y municipales y de los 3 poderes, y se sientan, y de los archivos privados, y nos sentamos y hablamos sobre esas directrices y esos planes que plantea el Archivo General de la Nación. Pero la política la hacemos nosotros, ¿con base a qué? A la realidad del país y a lo que está demandando el mismo estado del archivo. Para todas las instituciones o para todos los sujetos obligados. Y las sustantivas tienen que ver con la razón de ser y la personalidad jurídica del sujeto productor. Entonces sí seguimos manejando ese esquema. Requiere un retrabajo porque la Administración Pública Federal ha estado, toda la ley orgánica de la Administración Pública ha cambiado de manera importante con las reformas estructurales. Entonces ahorita estamos trabajando en todo eso en conjunto con la función pública. Sí es bien importante que el archivo salga del discurso de la memoria y ponga a ver todo este tema de política y directrices públicas, porque si no damos el salto, de verdad que nos hacen a un lado. A veces es un poco la queja de muchos archivos estatales o municipales, pero cuando vamos con quién es el interlocutor, tienen que ser buenos gestores. Y sí, hay unos manuales, van a salir unas nuevas guías para noviembre, para finales de noviembre, donde habla acerca de eso y habla de un tema que se llama ficha técnica de valoración. Las fichas técnicas de valoración para nosotros en su conjunto forman el catálogo de disposición documental, porque la ficha técnica te dice el valor de cada serie documental y el análisis que se hizo de esa serie y la justifica. Entonces, incluso también ya viene, hay algunas guías que ojalá y ese material les pueda servir, pero va a estar disponible a finales ya de noviembre actualizado. ¿Y al final te contestamos la solicitud de información? Muy bien, doy por concluida esta mesa. Muchas gracias por su atención, por sus consultas y les pido un aplauso para los expositores.